Listo. Sí. Muy buenos días. Muy buenos Buenos días a todos días. los participantes que nos acompañan en esta jornada de conferencias organizada por la Universidad del Norte. Les damos una cordial bienvenida. Mi nombre es Andrea Felipe, soy la coordinadora de la maestría en estadística y en esta mañana de hoy les hemos preparado esta conferencia Financial Forecasting a cargo de nuestro docente Licky Rubio. Él es docente de nuestro departamento de matemáticas y bueno, le doy paso al profesor Licky para que se presente y le doy paso pues a su intervención. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a los participantes, profesores, futuros estudiantes. Gracias por escoger las maestrías que ofrecemos en nuestro departamento. Como ha mencionado Andrea, mi línea de investigaciones es, en este caso, modelamiento predictivo con series de tiempo. Hoy le voy a hablar algo sobre Financial Forecasting. Yo estudié matemáticas en la Universidad del Atlántico, luego realicé estudios de maestría en la Universidad del Norte, luego hice un doctorado en ingeniería matemática en la Universidad de Concepción en Chile y bueno, después de eso tuve 3 años trabajando como desarrollador de software en empresas relacionadas con las finanzas. Entonces, hoy les voy a hablar sobre modelamiento predictivo, que es una de las líneas de investigación que se ofrecen en nuestras maestrías y bueno, lo que más me apasiona es el modelamiento predictivo, pero financiero, aunque se puede realizar modelamiento predictivo de cualquier serie de tiempo en cualquier aplicación, ¿ok? Entonces, la charla la he dividido en varias secciones, en 3 secciones. Una donde voy a hablar un poquito de algoritmo trading, porque, bueno, el algoritmo trading es uno de estos artes que motiva en este caso el modelamiento predictivo. ¿Okay? Entonces, el por qué el modelamiento predictivo financiero en finanzas, bueno, una de las motivaciones es realizar el trading algorítmico o el high frequency trading. Después de esto hablaré de una pequeña aplicación en donde se toma el modelamiento predictivo que se utiliza en algoritmo trading, pero para un problema real que sucede, digamos, en este caso, por ejemplo, con sectores de la industria en nuestro país. En este caso hablaré un poquito del sector de moda y confección y cómo se puede hacer modelamiento predictivo para una pequeña serie de tiempo en este sector, ¿sí? Después de esto, presentaré los modelos, que hablaré de un modelo que nos dé tiempo de presentar acá sin entrar en tanto detalle por cuestiones de tiempo, y es un modelo lineal, que es un modelo de suavización exponencial, que es bastante efectivo, por ejemplo, cuando tiene una serie de tiempo que es corta, ¿sí? Son las famosas, las Very Short Time Series, para las cuales es a veces complejo pronosticar utilizando, por ejemplo, Deep Learning, utilizando una red neuronal, ¿sí? Entonces, esto es en resumen lo que voy a estar presentando. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de algoritmo trading, bueno, normalmente estos algoritmos se realizan para realizar inversiones, colocar órdenes de compra y venta de forma automática cuando estás, digamos, trabajando con ciertos instrumentos financieros, por ejemplo, los contratos futuros, ¿sí? Entonces, los contratos futuros, ¿qué son? Son acuerdos que existen entre dos partes para comprar o vender cierto activo o commodity en una fecha futura, ¿ok? Con un precio predeterminado, ¿sí? Entonces, siempre hay una persona en cada lado, del lado sell, del lado buy, una persona que compra este contrato, firma este acuerdo entre las dos partes para que en un futuro realice una venta o compra de este, por ejemplo, commodity que se presenta en este ejemplo, que es, por ejemplo, la mazorca, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de que en 15 días sabe ser un contrato futuro de 5,000 mazorcas, en este caso, con el precio prefijado de $4.5, ¿sí? Entonces, ¿en qué afecta esto el uno al otro en los contratos futuros? ¿Y por qué el atractivo de los contratos futuros? Justamente este atractivo de realizar inversiones en este tipo de instrumentos es que tú puedes, en este caso, realizar predicciones para tomar decisiones, en este caso, a la hora de invertir. Y además de eso, puedes utilizar leverage, que es el famoso apalancamiento cuando
realizas compra de acciones, ¿no? Entonces, supongamos en este caso que el que está del lado de la izquierda quiere vender a futuro las mazorcas, ¿sí? Entonces, el que está a la izquierda lo que hace es que compra un contrato futuro short, ¿sí? Cuando hablamos de contrato futuro short, que se va en corto esta persona, es que esta persona está, digamos, segura de que el precio va a bajar, ¿sí? Entonces está a favor de que el precio va a bajar y aquí esta persona va a ganar con la bajada del precio de la mazorca, por ejemplo. ¿Sí? Entonces supongamos que el precio bajó de 4.5 a 2.5 al pasar 15 días, ¿no? Entonces la persona que firmó el contrato futuro con el que está vendiendo, ¿sí? Con este señor de acá, que en este caso sería la muchacha del lado derecho, ellos, bueno, esta persona que firmó el contrato está en el deber de venderle esos 5.000 mazorcas al precio actual, ¿sí? Que sería, en este caso, venderlo a los 4.5 dólares, el precio que se fijó con anterioridad, perdón, aun cuando el precio esté por debajo, ¿sí? Entonces, claramente la persona que vende gana porque, hombre, está vendiendo a 4.5 dólares algo que en el momento está a 2.5. Entonces, es una forma de ganar con las bajadas, ¿sí? Si hay una persona, si la persona que ganó fue la del lado derecho, este es el caso en que el precio sube, ¿sí? La persona compró en este caso un contrato futuro con el acuerdo de, en este caso, comprar en 15 días a este precio prefijado, ¿sí? Este precio no se va a cambiar, es el precio al que se va a ejercitar el contrato futuro, ¿sí? Entonces, supongamos que por lo contrario no baja, sino que aumenta el precio en 2 dólares. Entonces, sí, el precio aumenta, en este caso, por ejemplo, a 6.5 dólares, entonces la persona puede comprar, en este caso, las mazorcas al precio que se fijó. Entonces, el que pierde es el del lado izquierdo, dado que, bueno, está ya comprando a 4.5 dólares mazorcas que en el momento están a 6.5, ¿no? Entonces, este ejemplo sencillo y muy básico representa lo que son los contratos futuros y la importancia de realizar predicciones, en este caso, cuando hablamos de modelamiento predictivo utilizando series de tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo representamos esto gráficamente? Los contratos futuros en econometría se grafican utilizando estos dos plots en el eje XY, donde el eje X tienes el precio cuando alcanza su madurez, y en el eje Y tienes en este caso el payoff o la ganancia que obtienes cuando realizas tu inversión, ¿sí? Entonces, supongamos que el precio al que se inicia, digamos, el que se realiza la compra, este K que tenemos aquí. Entonces, nota en esta gráfica, se puede notar que cuando el precio aumenta, la ganancia aumenta, pero porque estás del lado long, ¿sí? Si el precio disminuye, en este caso tu ganancia también disminuye porque estás comprando o usando un contrato futuro long. Por lo contrario, si estamos del lado short, es decir, si compramos un contrato futuro corto, entonces cuando el precio baja, fíjense que el precio en traje es TK, si el precio baja, tu ganancia aumenta, si el precio aumenta, tu ganancia disminuye, ¿sí? Entonces esto da a entender que en este caso existen instrumentos financieros que claramente te permiten obtener ganancias a pesar que el precio baje, ¿sí? Entonces, claramente, bueno, algunos, por ejemplo, en lo que está sucediendo en este momento con la pandemia puede afectar a unos, pero hay otras personas que trabajan con estos instrumentos financieros y se vieron bastante beneficiadas con estos movimientos financieros bruscos, ¿no? Entonces, estas bajadas, en este caso, son beneficiosas para algunas personas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de futuros, hay contratos futuros muy interesantes, por ejemplo, los de Tesla, los de, por ejemplo, en este caso de Apple, cualquier stock market que cotice en bolsa de valores. Uno de los que más me interesa son los que han tomado gran popularidad, que son los futuros de Bitcoin, ¿sí? ¿Por qué son interesantes para mí? Porque, bueno, la serie de tiempo presenta fuertes fluctuaciones y esto hace bastante complejo realizar modelamiento predictivo para esta serie de tiempo, ¿no? Si tú calculas la varianza, en este caso del error, esta varianza en el tiempo nunca se mantiene constante, siempre presenta fuertes fluctuaciones, ¿sí? Lo cual motiva a utilizar modelos de predicción bastante efectivos para tener una predicción precisa, ¿sí? Bueno, uno podría, digamos, usar como estrategias para realizar modelamiento, para, bueno, realizar una inversión lo más precisa, como por ejemplo usar análisis técnico, ¿no?
que es lo que por lo menos empresas de la banca que ofrecen en este caso cursos de análisis técnico, y son los anuncios que cada rato nos llegan todo el tiempo de que invierte en cierta acción y vas a obtener X ganancia, ¿no? Entonces lo que ofrecen gran parte de estos anuncios es análisis técnico, es dibujar resistencias, soportes, líneas de tendencia, Bollinger Bands, en este caso cortes de medias móviles, en este caso gráficas de estocásticos RSI que te permite identificar cuando está sobrecomprado o sobrevendido cierto valor, y así sucesivamente podríamos hablar hasta de 10 indicadores más en este momento. Pero a lo que voy con el análisis técnico es que es bastante riesgoso. Si tú no tienes clara, digamos, una estrategia de inversión, si tú no tienes claro cómo combinar estas estrategias técnicas entre sí para tomar una decisión de compra o de venta, o irte del lado long o del lado del short, como expliqué al inicio, va a ser bastante riesgoso. ¿Okay? Entonces, muchos casos se presentan en los que personas tratan de utilizar estas técnicas sin no tener, digamos, la experiencia adecuada, y lo que se genera son muchas pérdidas, ¿sí? Entonces, una alternativa para esto, que es lo que usa el 80% de las personas, diría que hasta un 90%, una estrategia para esto es lo que he presentado como título al inicio, el algorithm trading o el high frequency trading. Existen firmas de inversiones, justamente la gran parte están en Wall Street, las cuales se dedican a diseñar algoritmos de high frequency trading, ¿sí? Tradeo en este caso de alta frecuencia. Cuando hablo de alta frecuencia quiere decir que estamos usando tiempos bastantes pequeños, hablamos de órdenes de compra y venta que se pueden colocar cada minuto, cada segundo, ¿ok? Lo cual involucra realizar un trabajo óptimo a la hora de obtener, digamos, algoritmos que tengan un CPU time bastante pequeño, ¿no? Para que las órdenes que se coloquen a tiempo y se liquiden a tiempo. Entonces, ¿qué hace el algorithm trading o el high frequency trading? Lo que hace es estudiar, en este caso, modelos predictivos, combinarlo con muchas otras áreas, en este caso en la ingeniería y ciencias, para que no tengas que estar pendiente de realizar, en este caso, de hacer uso de tu estrategia de análisis técnico, sino que le enseñes, digamos, a un bot, que se le llaman, en este caso, estos algoritmos, que coloque, en este caso, estas órdenes por ti, dado que le has enseñado cómo colocarlas, ¿no? Y de esta forma, en este caso, tú puedes estar en otras actividades mientras tu bot está tradeando por ti, ¿no? Pero diseñar un bot, en este caso, requiere de gran trabajo, ¿no? Y por eso es que existen estas firmas que realizan este tipo de actividades. Requiere de este mapa que ves aquí en esta gráfica, donde cada uno de estos círculos representa un grupo de investigación en cada una de estas firmas de inversiones, ¿sí? Entonces, hay un grupo dedicado solamente al riesgo. Al tener tú un portafolio de inversiones diversificado en distintos instrumentos financieros, tú necesitas saber cómo vas a asignar tu riqueza a cada uno de estos, en este caso, instrumentos, ¿no? Entonces, si hay uno que es bastante riesgoso, claramente a ese no le vas a asignar mucho, le vas a asignar mayor cantidad al que es menos riesgoso. Entonces, todo eso se trabaja usando econometría. Entonces, hay grupos dirigidos por, en este caso, una persona que se encarga de el manejo de riesgo, otro de las ganancias y pérdidas, que es el P&L o el Profit Loss, otro dedicado solamente a manejar el libro de órdenes, donde están las compras y ventas, otros que se encargan de realizar el backtesting, otros que se encargan, por ejemplo, de las bases de datos que sean eficientes. Acá no sirven bases de datos SQL como las que conocemos, sino que se utilizan archivos jerárquicos que se llaman HDF para realizar, en este caso, la actualización y el backtesting de forma más rápida y tomar una decisión rápida en términos de segundos, ¿no? La ejecución lógica también es bastante importante. Acá algoritmos que nosotros podemos realizar en lenguajes que nos gustan, como por ejemplo Python, es imposible porque es demasiado lento para realizar, en este caso, estas órdenes de compra y venta en el tiempo que uno quisiera, ¿no? Entonces ahí tocaría usar, bueno, el lenguaje que usan gran parte de la firma de inversiones, que es C++, el cual, bueno, es un lenguaje que es un poco más complejo, por ejemplo, de escribir que Python, pero es mucho más rápido porque es un lenguaje de bajo nivel que es, en este caso, compilable, ¿ok? Entonces, lo que voy a centrar la charla es en esta pequeña parte
de un algoritmo, de un bot de high frequency trading. ¿Sí? Todo esto es un arte que requiere saber de redes, de base de datos, de riesgo, que requiere saber en este caso de ejecuciones rápidas, cómputo de alto orden, pero nos vamos a centrar en estas dos secciones, ¿sí? Es más, esta estrategia solo, digamos, se enseña en esta firma, ¿sí? Pero claramente una de las estrategias más importantes es la de realizar el modelamiento predictivo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo se realiza este modelamiento predictivo? Esta pequeña parte de todo un bot. Bueno, se puede utilizar modelos lineales, ¿sí? Como por ejemplo los modelos de suavización exponencial, los modelos ARIMA, ¿sí? Que son modelos lineales, es decir, en este caso puede escribir como combinación lineal tus datos históricos para predecir un valor futuro, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos fuertes volatilidades? Cuando calculas la varianza del error, esta volatilidad no se mantiene constante a través del tiempo. Hay modelos, por ejemplo, como el GARCH, que son muy especiales para este tipo de problemas que tiene varianza, en este caso no constante, ¿sí? También existen otros modelos que son los de Deep Learning, como por ejemplo las redes neuronales convolucionales o recurrentes, que utilizamos cuando, bueno, las utilizamos cuando los modelos ARIMA, en este caso, se encargan de la parte lineal de tu serie de tiempo, la parte no lineal, de la cual no es capaz de estimar los modelos ARIMA, esta parte no lineal, perdón, la abordamos con las redes neuronales convolucionales o las redes neuronales recurrentes, por ejemplo, puede ser una máquina de soporte vectorial. ¿Sí? Entonces, una ventaja de esto, y que ya están haciendo 3 estudiantes, por ejemplo, de nuestras maestrías, es combinar estas estrategias, ¿sí? Combinar las que aproximan la linealidad y la no linealidad para sacar provecho de estas dos herramientas y tener un modelamiento predictivo mucho más preciso, ¿sí? Entonces, vamos en este caso a hablar del modelo de suavización exponencial, que es algo que se puede explicar en el tiempo que tenemos acá de forma muy sencilla, y luego vamos a ver cómo se aplica en este caso un problema real, por ejemplo, relacionado con un sector industrial de nuestro país, ¿sí? Que es el del sector de moda y confección. Entonces, para esto, bueno, hablemos un poquito de Business Intelligence y qué es el Business Intelligence. El Business Intelligence consiste en transformar un gran volumen de datos en pronósticos de negocios, ¿sí? Tienes un gran volumen de datos en una empresa, que es lo que normalmente ocurre hoy día, una empresa de telefonía de celulares que tiene, digamos, distintas quejas de los clientes y tienes esta cantidad de datos y tú necesitas tomar una decisión al respecto, ¿no? Y la decisión más precisa. Entonces, el Business Intelligence se encarga de tomar este gran volumen de datos y transformarlo en toma de decisiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, tienes, normalmente los datos que utilizan las empresas son archivos Excel, ¿no? Entonces, la idea es tomar estos archivos Excel, los cuales son complejos de analizar debido al volumen que tengamos, ¿sí? Si estamos hablando de los registros de la superintendencia o de la DIAN, que son archivos Excel de más de 3 millones de filas correspondientes a empresas de Colombia y más de 600 columnas, con los valores que reportan. Realizar análisis sobre estos archivos Excel es bastante complejo, ¿no? Es más, solo con abrirlos le va a tomar tiempo, en este caso, al programa Excel abrir este archivo, ¿no? Entonces, lo que uno hace es, en este caso, tomar este archivo Excel y llevarlo a una base de datos tipo SQL, ¿ok? Luego que la tienes en una base de datos tipo SQL, lo cual, digamos, es una tarea ardua porque los archivos, ahora les voy a hablar de que son normalmente desordenados, desestandarizados. Cada vez que cambia una administración, cambia el nombre con que se llaman ciertas variables econométricas. Y bueno, identificar cómo cambió cada uno de estos nombres en las columnas es bastante complejo. Entonces, estandarizar estos nombres de las columnas es una tarea que se puede hacer, por ejemplo, usando diccionarios de Python, ¿sí? Una tarea también bastante compleja es que encuentras a veces emoji breaks o acentos que deberían ser acentos. En este caso, en tu archivo Excel, están representados por símbolos extraños, los cuales no permiten que tú puedas subir estos archivos, por ejemplo, a una base de datos. Entonces, hay que hacer un barrido, un filtro, sobre todo sobre todos estos archivos Excel, antes de convertirlo a un CSV e importarlo a SQL. Luego que está en SQL, en este caso las tablas, que serían los archivos Excel, tú puedes crear también tablas, por ejemplo, para realizar búsqueda rápida y realizar, en este caso, tu pronóstico de forma eficiente. Estas tablas, que digamos en esta investigación se llaman tablas de coordenadas,
son tablas que tienen la ubicación de la variable que yo necesito y justamente la columna en la que está ubicada, ¿sí? Bueno, cuando tenemos todo esto listo, podemos calcular con estas tablas, en este caso de búsqueda, y las tablas asociadas a los Excel que aparecen en la superintendencia, perdón, puedes calcular en este caso ya los modelos predictivos, ¿sí? En este caso voy a hablarle de suavización exponencial. Luego que ya tienes en este caso tu modelo predictivo, ya puedes hacer tu reporte, ¿sí? Entonces, todo este conjunto, que fíjense que requiere de trabajo de base de datos, de limpiar un conjunto de datos antes de importarlos, requiere de hacer modelamiento predictivo y luego toma decisiones. Todo este trabajo es lo que caracteriza al Business Intelligence, ¿ok? Entonces, Business Intelligence es utilizar este esquema para la buena toma de decisiones, ¿sí? Entonces, estos son los problemas que se presentan. Bueno, los datos que te entrega la superintendencia son desde el año 95 hasta el 2019. Solo archivos Excel, no hay una base de datos. Cuando nosotros encontramos estos pequeños problemas en los acentos, eso se llama Mojibase, y recuerden que les mencioné que se corrigen utilizando, por ejemplo, diccionarios de Python. Entonces, cuando nosotros queremos realizar modelamiento predictivo, nótese que como son anuales y del año 95 al 2019, la serie de tiempo también es corta, ¿sí? No tenemos muchos datos como para entrenar una red neuronal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ajustarnos a un modelo lineal al cual tú puedas aumentar el orden y mejorar el ajuste, en este caso, del modelo con tu dato original, ¿sí? Entonces, por eso es que proponemos el uso de suavización exponencial, ¿ok? Entonces, bueno, la base de datos, voy a presentar un video aquí, bueno, prácticamente un minuto nada más, no voy a presentarlo por mucho tiempo debido a cuestiones por cuestiones voy a ver si lo puedo hacer clic acá. Sí. Entonces, esta es la base de datos que tenemos para la superintendencia, ¿ok? Entonces, acá tenemos el PG-Admin, que es ya el administrador de tu base de datos, el cual ya has creado con tus algoritmos en Python que importan todas las tablas acá de forma automática, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, realizas esta importación, tienes para cada año una tabla donde aparecen los nombres de las empresas, aparecen las ciudades donde está cada empresa, por ejemplo, en Bogotá y así sucesivamente, y aparecen a la derecha todos los reportes financieros de cada empresa, ¿no? Entonces aparecen incluso los números de cuentas que están realizando estos reportes financieros, ¿ok? Y además de esto, bueno, acá al final aparece una tabla que es la de coordenadas, donde les menciono que te da, digamos, la columna y en este caso la tabla donde está la variable que te interesa, ¿sí? Por ejemplo, amortización, depreciación y utilidad, que es lo que voy a hablarles ahora a continuación, ¿ok? Entonces, si yo quiero analizar cuál es la ganancia bruta o neta de ciertas empresas, por ejemplo, del sector de moda y confección, una de las estrategias bastante utilizadas en econometría es el cálculo del EBITDA, ¿sí? Que el EBITDA es un índice financiero, perdón, el cual se calcula sumando la amortización, depreciación y utilidad operacional, ¿sí? La utilidad operacional, ¿cómo es calculada? Es calculada en este caso con todas las ganancias, restándole en este caso los costos y gastos operacionales, ¿sí? Ese dinero que tú puedes utilizar para reinvertir, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es la depreciación? Bueno, la depreciación corresponde a estos activos de la empresa que en el libro contable aparecen reportados con valores distintos a través del tiempo. ¿Por qué son distintos las depreciaciones? Bueno, hay activos como por ejemplo los motores en una empresa que al tú comprarlos, al finalizar el año ya no tiene el mismo valor, ¿no? Entonces ese valor al ir cambiando a través del tiempo, hay que ir en este caso cambiándole en este caso su valor, se va depreciando a través del tiempo, así como los autos también se deprecian, ¿no? La amortización, lo que se amortiza en una empresa son por ejemplo las patentes, ¿sí? Hablamos de una patente, digamos, de Coca-Cola, para que en este caso sea producida Coca-Cola, digamos, en otro país. Entonces, esa patente se amortiza, ¿sí? No es como los otros activos que se deprecian. Esta se amortiza porque no pierde su valor, ¿sí? Entonces, luego que tenemos este índice financiero calculado utilizando la base de datos, nosotros podemos hacer ya modelamiento predictivo, ¿sí? El índice financiero de la EBITDA se puede ver, en este caso del 95 hasta el 2019, como vemos en la siguiente gráfica, ¿sí?
Bueno, obtener los datos de la superintendencia del 2019 requiere, digamos, de hacer en este caso la consulta a la superintendencia y ellos normalmente suben los datos a mitad de año, pero para obtener estos tuvo que, digamos, haber un proceso de solicitar y meter una carta para que lo tuviéramos pronto porque era octubre y todavía no teníamos los datos del 2019, ¿no? Entonces, una vez lo tuvimos, pudimos realizar modelamiento predictivo. Lo del 2020 se supone que se tiene, ahora el 2021, la fecha y todavía tampoco se tiene, ¿no? Entonces, hay problemas y dificultades como para obtener la información, ¿sí? Y luego que tiene la información no está estandarizada y organizada. Entonces, llegar a este plot que tenemos acá requiere de trabajo, ¿no? Entonces, una vez que lo tienes, ya puedes hacer modelamiento predictivo, ¿sí? Aquí se ve una clara tendencia alcista del 95 hasta el 2012, ¿sí? Después del 2012 en adelante, según la revista Dinero, esta tendencia bajista se debe a que, bueno, los costos de importaciones de la aduana disminuyeron mucho y en este caso esto, digamos, afectó en este caso a la producción de moda y confección en nuestro país, debido a que los costos de importación disminuyeron y aumentó entonces la importación a nuestro país, ¿no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es realizar modelamiento predictivo, ¿no? Ya hablamos de Business Intelligence, algo de econometría, cómo se calcula el índice financiero usando la base de datos, y el modelamiento predictivo hacía parte del algoritmo trading, que era, digamos, esa estrategia que te daba tus signals, ¿sí? Ahora vamos a ver qué estrategia vamos a usar, que es en este caso la suavización exponencial, que es la más sencilla que puedo presentar en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, uno podría hablar en este caso a la hora de predecir de las medias móviles, ¿sí? ¿Qué son las medias móviles? Bueno, tú tienes un dato actual en el tiempo t, toma los n anteriores a este t y calculas el promedio entre esos valores y eso te va a dar el siguiente valor, ¿no? Entonces, calculas promedios entre periodos y esto te va a dar en este caso la serie de tiempo de interés, ¿ok? Entonces, si tú utilizas esta serie de tiempo y calculas, por ejemplo, varianza, en este caso, para esta suavización utilizando Simple Moving Average, bueno, tienes en cuenta propiedades para que puedas aplicar, en este caso, la varianza, todas sus propiedades, teniendo en cuenta, bueno, que la serie de tiempo es no correlacionada, puedes aplicar linealidad y al final llegas a este cociente, ¿sí? Que va a ser igual a sigma cuadrado sobre n, donde sigma cuadrado es la varianza de tu dato original, ¿ok? Entonces, ¿qué nos entrega este modelo mediante este cociente que te entrega la varianza? Nos dice que, por ejemplo, cuando tú tomas un valor de n muy grande, si el valor de n es grande, nuestra varianza de nuestra suavización va a tender a cero, es decir, va a ser muy suave, ¿sí? Va a ser muy suave, lo cual va a quedar muy alejado en este caso de nuestro dato original. Si el valor de n no es tan grande, sino que, digamos, toma el valor mínimo que puede tomar una media móvil que es 2, entonces tu suavización va a quedar más ajustada a tu dato original y la predicción va a ser mejor, ¿sí? ¿Cómo podemos visualizar esto? Miren la gráfica que tenemos acá. Fíjense, la más suave es la de, en este caso, el azul muy claro, el verde y el rojo, porque tienen valores de n muy grandes, ¿sí? Ya la de n igual a 2 ya se ajusta mejor, pero justamente porque gracias a la varianza nosotros podemos notar que cuando el n es pequeño, esta varianza va a aumentar y va a ser muy parecida en este caso a la varianza de tu dato original, ¿ok? Entonces, esto con respecto a las medias móviles, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar de la suavización exponencial, que es una generalización de las medias móviles, ¿sí? Entonces, para la suavización exponencial, ¿qué vamos a tomar? Para la suavización exponencial tomamos, en este caso, datos históricos, nótese que va desde el tiempo actual t hasta el primero, hasta el dato inicial, el dato en el tiempo t igual a 1, y esta serie de tiempo, estas observaciones, van reduciéndose de forma geométrica. ¿Por qué digo de forma geométrica? Porque este teta que aparece aquí con exponentes es, en este caso, en valor absoluto menor que 1, ¿sí? Entonces, vale todo lo que conocemos del cálculo, de que las series geométricas, cuando este valor absoluto es menor que 1, convergen y ya sabemos a dónde convergen, ¿no? Entonces, esta es una suavización de esta serie de tiempo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es una serie de tiempo? Bueno, una serie de tiempo, que es la que presento aquí en 4, una serie de tiempo es definida como un
una ejercitación parcial de un proceso estocástico discreto, ¿no? Por eso es que acá estamos hablando de observaciones cuando hablaba en este caso de la serie de tiempo que va de y sub t hasta y sub t menos n más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es una serie de tiempo? Es un proceso, es la ejercitación parcial. ¿Por qué digo ejercitación parcial? Porque no vamos a tomar el intervalo de menos infinito a infinito, no vamos a tomar todo este intervalo continuo, sino solo una parte, la de los tiempos que van desde 0 a infinito. Por eso es una ejercitación parcial, ¿sí? Entonces, es ejercitación parcial de un proceso estocástico discreto. ¿Por qué discreto? Porque el tiempo que vamos a considerar es discreto, a pesar de que sea pequeño, como los de High Frequency Trading, que son de medio segundo, de 0.1 segundos, es discreto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos realizando modelamiento predictivo, entonces lo que estamos realizando es uso de procesos estocásticos, ¿sí? Entonces, como les decía, este proceso estocástico es discreto, pero de variable continua, es decir, las observaciones, los resultados son continuos, es decir, el precio que nosotros estemos estudiando va a ser siempre continuo. Y recuerden que un proceso estocástico es una sucesión de variables aleatorias, ¿ok? Estamos hablando de variables aleatorias que son continuas, ¿sí? La misma definición de variable aleatoria que nosotros conocemos en la estadística, nosotros tenemos distintos perfiles para cada tiempo y cada uno de estos perfiles son continuos, ninguno de ellos son discretos porque en este caso el tiempo, perdón, el precio, por ejemplo, cuando inviertes una acción es continuo, ¿ok? Entonces, eso es una serie de tiempo y lo que estamos haciendo es pronosticar con esta serie de tiempo y las series de tiempo ya son ejercitaciones, ¿sí? Son observaciones que provienen de un proceso estocástico con una sucesión de variables aleatorias, ¿no? Entonces, bueno, hay una señal y un ruido, en este caso, para esta serie de tiempos, ¿sí? La señal te dice, bueno, la tendencia que toma tus datos. El ruido, bueno, cómo va oscilando este dato a través del tiempo, ¿sí? Este ruido que denotamos como epsilon sub t es no correlacionado con media igual a 0 y la función f es una función que depende de beta, que es una constante que se calcula dependiendo si aquí en esta f consideramos una función constante o una función lineal, una función cuadrática, o tenemos ahí una serie de Maclaurin de orden n, por ejemplo, ¿okay? Si queremos hacer alto orden. Entonces, lo que vamos a ver es qué pasa cuando es constante, cuando es lineal, y en general cómo sería con una serie de Maclaurin, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es constante, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, si es constante, la serie de tiempo se transforma en lo que vemos acá, ¿sí? Entonces, nuestra f sería una beta sub 0, ¿sí? Una constante que hay que calcular. ¿Y cómo se calcula? Bueno, lo que voy a hacer en este caso es utilizar el modelo de suavización. El modelo de suavización, que es el sumatorio, en este caso, de teta a la t por y sub t menos t que mencionamos anteriormente, ¿sí? Y a este, ¿qué le voy a restar? Voy a restarle la constante beta sub 0, que es lo que se supone que es, en este caso, nuestra señal, ¿sí? Estamos suponiendo que es constante. Cuando hago esa resta, ¿cuál es la mejor forma de obtener el beta sub 0 más cercano? Bueno, tomar derivadas e igualarlas a 0, así como funciona el proceso, por ejemplo, de mínimos cuadrados. Hay que minimizar una derivada, ¿sí? Si minimizas esta derivada, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que despejar la constante beta sub 0 de interés de esta igualdad a 0 que proviene del proceso de minimización, ¿ya? Resulta que este teta que tenemos aquí en valor absoluto es menor que 1. Al ser menor que 1, entonces su límite, cuando en este caso t tiene infinito, el teta a la t, va a tender a 0 y por lo tanto esta expresión queda escrita de esta forma, ¿sí? Esto que tenemos aquí, entonces, es una suavización, en este caso de primer orden, para una señal que tiene en este caso señal que es constante, adicionada con un ruido, ¿sí? La representación de nuestra serie de tiempo, de nuestro proceso estocástico. Entonces, el lambda, que nosotros estamos llamando como 1 menos teta, que es el factor de descuento, hay que tomarlo de la forma más adecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos este lambda, que es el factor de descuento? Bueno, primero que todo, reescribimos el modelo que ya hemos calculado. Fíjense, lo hemos reescrito de esta forma y luego que lo tenemos reescrito, bueno, nos queda esta expresión, que es la expresión que estoy llamando 9, la cual te entrega una combinación lineal. Fíjense, por esto es un modelo lineal, ¿sí? Es una combinación lineal entre el dato, en este caso en el tiempo t, y la suavización. Fíjense que aquí aparece un tilde para indicar que es la suavización exponencial,
pero en el tiempo anterior, ¿sí? Entonces calculo esa suavización en el tiempo anterior y luego en este caso, con esta suavización, al ser combinada con multiplicada por 1 menos lambda y sumada con lambda por el dato actual, te da en este caso el modelo de suavización exponencial de primer orden, ¿sí? Que fue obtenido a partir de considerar en este caso una señal que es constante, ¿sí? Entonces uno se pregunta ahí, bueno, ¿qué pasa para el tiempo t igual a 1? Acá voy a tener y tilde 0, ¿sí? Que es la suavización en el tiempo t igual 0. ¿Cuál es ese dato inicial que yo necesito para poner a funcionar mi algoritmo? Bueno, entonces, cuando tienes en este caso que calcular ese dato inicial, y tilde 0, lo consideras simplemente como tu dato original en el tiempo t igual a 1 o el promedio entre todos los datos cuando tú tienes un algoritmo que no necesita respuesta tan rápida, ¿sí? ¿Y esto dónde proviene? Proviene de reescribir nuestra serie de tiempo de esta forma, ¿okay? E identificar que en este caso el valor más importante, el que está aportando en este caso, bueno, el y tilde sub 0, cuando el t tiene infinito, en este caso esto tiene a converger a 0, ¿sí? Entonces como converge a 0, no es tan importante, no es que haga un aporte que vaya a influenciar en nuestro modelamiento predictivo, ¿no? Entonces, como no es tan importante para el modelamiento predictivo, basta con considerarlo en este caso como el dato original en el tiempo 1 o como la media cuando no necesita una respuesta tan rápida, ¿sí? Con estos dos valores, ¿ok? Podemos obtener muchos resultados efectivos, ¿ok? Entonces, si calculamos la varianza, en este caso de esta suavización de primer orden, utilizando propiedades de la varianza y de independencia, entonces nos encontramos con esta fórmula, ¿ok? La cual nos indica que la variación de nuestra suavización con respecto a la variación de tus datos originales va a ser muy parecida cuando el valor de lambda tiende a 1. ¿Sí? Si colocamos este lambda que está aquí en un límite básico, cuando el lambda tiende a 1, esto converge a 1, ¿sí? Entonces, como esto tiende a 1, cuando el lambda tiende a 1, la varianza de tu suavización va a ser muy parecida a la varianza de tu dato original, ¿sí? Por lo tanto, este es el lambda que nosotros queremos tomar, un lambda muy cercano a 1 para tener en este caso valores de suavización muy ajustados, en este caso al dato original. Nótese que para lambda igual 0.8, que es un valor muy cercano en este caso a 1, obtenemos una buena suavización, obtenemos en este caso una buena aproximación o ajuste con el dato original, ¿sí? Que es la línea azul que vemos acá punteada, ¿sí? Entonces, las medidas para calcular este error de aproximación son las que nosotros estamos presentando aquí a continuación, ¿sí? El porcentaje de la media absoluta, ¿ok? La desviación y el cuadrado, ¿sí? Estas que están aquí te sirven para calcular el error que voy a presentar más adelante, ¿okay? Supongamos ahora que el proceso no es constante, sino que es lineal. Entonces, esto implica que vamos a tener una suavización, en este caso de segundo orden, ¿sí? Ya no de primer orden como cuando el proceso estocástico es constante, sino que como es lineal, necesitamos una suavización de segundo orden. ¿Y cómo la conseguimos? Hay que mirar quién es beta su 0 y beta su 1, ¿sí? Que es lo que se necesita calcular para tener este modelo, ¿ok? ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, consideramos el valor esperado, en este caso de nuestra suavización, pero nuestro dato y sub t, ¿ok? Tiene esta señal. Entonces, esta señal es la que voy a considerar cuando realizo el cálculo del valor esperado, ¿sí? Si utilizamos, por ejemplo, las propiedades que conocemos de convergencia de series, en este caso, bueno, con el valor de lambda menor que 1 en valor absoluto, obtenemos estas identidades, ¿ok? Las cuales al reemplazarlas y utilizar propiedades del valor esperado en nuestro modelo, nos entregan este resultado, ¿sí? Entonces, fíjense que el valor esperado de nuestro dato suavizado es el valor esperado de nuestro dato original menos esta constante, ¿sí? Entonces existe ese bias, existe este sesgo que no permite que nuestra aproximación sea sesgada, ¿sí? Que sea lo más precisa posible. Entonces, lo que nosotros hacemos es eliminar este sesgo que está aquí. ¿Cómo lo eliminamos? Colocamos, digamos, también en este caso, atender a 1 el valor de lambda para que esto tienda a 0 y tengamos en este caso eliminado este sesgo que puede ocasionar una subestimación, ¿sí? Que por debajo de nuestra estimación usando el modelo de suavización.
¿sí? Entonces sucede que, bueno, ya conocemos los valores de lambda, pero la suavización que corresponde, en este caso a esta señal que es lineal, es la suavización de segundo orden, ¿sí? En este caso, la suavización de una suavización de primer orden, ¿sí? Cuando queremos calcular una de segundo orden, lo que hacemos es que suavizamos 2 veces, ¿sí? Entonces recuerden que antes teníamos este proceso estocástico, esta suavización basada en el dato actual, pero ahora es basada en la suavización actual, ¿sí? Entonces, nótese que cómo calculo la suavización de segundo orden, se calcula suavizando la suavización de primer orden, ¿sí? Entonces, ¿cómo realizamos esta suavización? Bueno, ¿y cómo calculamos estas constantes que aparecen ahora? Nuevamente, calculamos el valor esperado. Pero como el valor esperado es relacionado con el valor esperado de la suavización de primer orden, porque es la suavización de una suavización de primer orden, la estructura que toma es muy parecida como la que tenemos acá, ¿sí? Donde si tú aplicas propiedades del valor esperado y haces un despeje aquí de forma estratégica, obtienes la constante beta 1 que necesitas, ¿sí? ¿Cómo tenemos la constante beta 0? Acá tenemos una igualdad, la cual en este caso entrega una relación entre nuestro suavizado y la constante beta 0. Bueno, la despejamos de aquí, ¿sí? De una forma estratégica, y al despejarla tenemos el beta 0 en términos de la solución suavizada en el tiempo 1 y el beta 1 que ya conocemos. Se reemplaza este beta 1 que está en 15, aquí yo tengo esta fórmula para el beta 0. ¿Sí? Bueno, ya tengo la constante beta 0 y beta 1. Entonces, ¿qué hago con estas dos constantes? Las coloco en mi señal para calcular la suavización en el tiempo t. ¿Sí? Cuando colocas todas estas constantes, en este caso te queda la expresión 17, que es la suavización de segundo orden. ¿Y qué es 2 veces la suavización de primer orden menos la suavización de segundo orden. ¿Okay? Entonces, esto es lo que hacemos cuando calculamos un double exponential smoothing, ¿sí? O una suavización de segundo orden. Podemos seguir haciendo esto para tercer orden, cuarto orden, quinto orden, si queremos mayor precisión, ¿sí? Pero bueno, si estamos hablando de un bot que requiere velocidad, esto no es lo más eficiente, ¿sí? Lo que tendríamos en este caso que utilizar es como alternativa el modelo ARIMA, ¿sí? Que ya es una generalización de este modelo y que nos requiere hacer suavización de otra suavización y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si utilizamos la suavización exponencial doble, fíjate cómo es la precisión de nuestro modelo. Fíjense que la gráfica punteada en azul se ajusta mucho a la curva y es, en este caso, en términos de error, el error es mucho más pequeño que la de primer orden y que la de medias móviles, ¿sí? Entonces, usando las normas que nosotros teníamos, podemos calcular este error, ¿sí? Entonces, fíjense que la suavización se puede hacer de alto orden hasta de orden n, ¿sí? Ya las fórmulas para orden 4, orden 3 ya son un poco más complejas, ¿sí? Pero tú puedes hacerlo en general hasta de orden n y estudiar ahí las condiciones iniciales y los valores asociados al valor de lambda, ¿sí? Entonces, cuando tú consideras alto orden en tu señal, consideras una serie, en este caso de Taylor o Maclaurin, de esta forma, centrada en cero, que son las series de Taylor que nosotros vimos en nuestro curso de cálculo para nosotros, por ejemplo, aproximar funciones por polinomio, ¿sí? Entonces, esta sería, en este caso, la estructura de una serie de tiempo cuya señal es polinomial, ¿ok? Y además de esto, para la cual utiliza suavización de alto orden, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Python existen librerías que te importan desde StatMold, ¿ok? Las cuales hacen algo parecido, pero no es lo mismo. Toman dos constantes, ¿ok? Toman algo que llaman level y tendency, el nivel y la tendencia, para tú realizar, en este caso, el modelamiento predictivo. Entonces, lo que proponemos en este trabajo es hacer un versus con esta librería, que simplemente es importar, llamar, pasarle el dato y realice la predicción, ¿no? Es simplemente usar eso. Entonces, vamos a hacer un versus con esta, que ya es de Python, con la que nosotros, en este caso, hemos propuesto con los modelos que presenté anteriormente, ¿sí? Y este versus que entrega, bueno, estas son las del modelo que ya está diseñado por Python, que es el Holmes, ¿sí? Entonces, estas son las soluciones variando todos los alfas, ¿sí? Entonces, si tú consideras todos los alfas posibles y comparas esto en un versus con el modelo que se propone en este trabajo,
miras los errores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los errores con esta norma, nótese que para lambda igual 0,40608 van en este caso disminuyendo, ¿ok? Y aún los de la suavización exponencial simple, estos son más pequeños que el error que te entrega, en este caso, la librería de Python, ¿sí? Si hace suavización, en este caso, de segundo orden, fíjense que el error, en este caso, es del orden de 1,18, el cual está bastante bien en comparación con esto que está muy alejado, ¿sí? Entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, utilizar un modelo que sea preciso para que las predicciones sean más precisas, ¿no? Entonces, bueno, utilizar este modelo versus utilizar el modelo que se propone, el modelo false de Python, bueno, uno decide ahí cuál de los dos utilizar. En este caso, el modelo de visualización doble es mucho más preciso, ¿no? Entonces, bueno, si queremos hacer el pronóstico, ¿sí? Ya tengo el modelo que se ajusta si quiero realizar el pronóstico. Entonces, me baso en datos históricos que ya he suavizado, ¿sí? Entonces, los datos históricos que ya he suavizado los utilizo para realizar mis pronósticos y llego a ecuaciones como en este caso la que está en la ecuación 22, la cual puedo calcular en este caso para cualquier tau, para cualquier tiempo futuro, nuestro pronóstico basado en la suavización en tiempos pasados, ¿ok? Si yo realizo este cálculo de pronóstico, que siempre es calculado en base a pronósticos pasados, yo calculo una métrica para identificar en estos pronósticos cuál es el error cometido, ¿sí? Y cómo verifico que los pronósticos están siendo calculados de la mejor forma, mido esta norma, ¿ok? Y obtengo, por ejemplo, los resultados que ven en la siguiente tabla, ¿sí? En esta tabla se muestra la predicción, el error de predicción para distintos valores de lambda. Para 0,9, nótese que el error es el más pequeño. Entonces, nuestras predicciones van a ser más precisas con la suavización exponencial doble que presenté en las ecuaciones y, en este caso, el error se ve claramente que disminuye con respecto a los demás, ¿sí? Entonces, nuestra predicción va a ser precisa y se ve visualmente así en la gráfica que tenemos acá presentada, ¿sí? Bueno, si utilizo en este caso la suavización, considerando una señal que es lineal, que esta se ajusta mejor a las tendencias, porque si digo que es lineal, entonces puedo ajustar mejor una tendencia alcista o bajista, por ejemplo. Entonces, si utilizo esta suavización de primer orden y realizo mis pronósticos, teniendo en cuenta las constantes que mencioné anteriormente, nótese también que, bueno, los resultados en términos de error, si aumentas el valor de lambda, también disminuyen, ¿sí? Nótese que esto está multiplicado por a la 18, a la 17, a la 14. Este valor es muy pequeño en comparación con los demás, lo cual se obtiene al aumentar el lambda, hacerlo tender a 1 y realizar pronóstico, en este caso usando la suavización exponencial doble, ¿sí? Lo cual se puede ver así visualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un modelo, en este caso que es el de suavización exponencial doble, el cual es efectivo cuando tenemos series de tiempo que son cortas, las famosas very short time series, y entregan en este caso una buena alternativa para la toma de decisiones, ¿sí? Que son en este caso menos efectivos para series de tiempo más largas, ¿sí? Que tienen, digamos, un mayor volumen de datos. Bueno, cuando tengo un mayor volumen de datos y si hay no linealidades, podemos combinar, por ejemplo, el modelo ARIMA con, digamos, un modelo que aproxima bien las no linealidades, que es lo que están haciendo ya 3 estudiantes. Combinar o hibridizar los modelos, en este caso un híbrido entre un ARIMA, por ejemplo, y una red neuronal convolucional. Es más, puedes convertir la serie de tiempo en una serie de imágenes y esta convolucional entrenarla con la red de imágenes, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que vine a presentarles y esta es la aplicación, en este caso, de un modelo predictivo que puede ser utilizado también, claro está, en un modelo o una estrategia de algoritmo trading, pero a largo plazo, ¿no? En un portafolio de inversiones con un horizonte bastante amplio, porque eso es lo que interesa en un portafolio de inversiones, asignar en este caso parte de tu riqueza a cada instrumento financiero, pero para un horizonte amplio, y estas estrategias son buenas para un horizonte amplio, ¿sí? Cuando estamos hablando de inversión a 10 años o 5 años, ¿sí? Pero si hablamos digamos, una inversión a este tiempo largo y utilizamos un modelo, digamos, de redes neuronales, ahí estas no son tan buenas, ¿sí? Entonces es bueno combinar la efectividad de una con la otra para tener mejores resultados, ¿sí?
Y eso es lo que traía para presentarles a ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Acá les dejo alguna bibliografía relacionada. No te escucho, Diana. Tienes desactivado el micrófono. Sí, ahora sí. Hola, hola, ¿ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, listo, gracias. Le comentaba que agradecemos mucho a nuestro profesor Lincoln Rubio por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio, y a continuación, si tienen pues algunas preguntas, nos las pueden dejar por el chat y el profesor pues le va dando respuesta. También queremos recordarle que esta conferencia fue ofrecida por los posgrados de la División de Ciencias Básicas, doctorado en Ciencias del Mar, doctorado en Ciencias Naturales, la maestría en Ciencias Naturales, la maestría en Estadística Aplicada, la maestría en Física Aplicada y la maestría en Matemáticas. Si tienen alguna duda o si desean ampliar alguna información sobre alguno de nuestros posgrados, les voy a dejar aquí un enlace para que agenden una cita con alguno de nuestros coordinadores. Entonces, vamos a ver si aquí les compartí el enlace. Si tenemos alguna pregunta aquí en el chat. Sí, por acá veo una pregunta relacionada con influencia de variables explicativas en caso afirmativo. Influencia de variables. No sé si va relacionado con lo que me dices, pero sí, digamos, en términos econométricos, hay modelos como, por ejemplo, la creación de valor compartido, en la cual este índice financiero, no solo el EBITDA, sino otro índice asociado a la creación de valor compartido, existen distintas variables externas que pueden afectar al movimiento de este índice, ¿sí? Y, por ejemplo, realizar modelamiento predictivo con estos índices, que también son de mi interés, es bastante interesante porque te dan, en este caso, información más real, como, por ejemplo, cómo es el comportamiento, en este caso, de cierto sector económico de nuestro país, teniendo en cuenta el salario mínimo actual, teniendo en cuenta, digamos, la ubicación en la que está en la empresa y otros factores externos, ¿sí? Entonces, acá también, a ver. Sí, acá me pregunta sobre modelamiento predictivo con herramientas de Machine Learning y Business Intelligence. Claro que sí. Bueno, las herramientas, por ejemplo, de Business Intelligence en realidad son más relacionadas con, bueno, el uso de APIs y estas herramientas que usan bases de datos descentralizadas, pues, centralizadas, como por ejemplo la base de datos que tú puedes usar desde, no sé, servidores que puedes arrendar en Amazon Web Server o, digamos, IBM. Estos servidores donde tú puedes colocar tu base de datos y realizar consultas y hacerla, digamos, de forma dinámica para todos los clientes, ¿no? Pero en este trabajo no se hizo esto porque es que no tenemos bases de datos, ¿sí? Entonces tenemos una cantidad de Excel, un volumen grande de Excel. Entonces lo que se tiene por ahora es una base de datos, por ejemplo, en PostgreSQL, que funciona bastante bien y es eficiente, ¿sí? Con respecto, digamos, al hacer Business Intelligence para esta base de datos que ya tenemos, bueno, bastaría con tomar esta base de datos y colocarla en un servidor, por ejemplo, de IBM, y de esta forma pueda tener acceso a esta base de datos y resolver problemas de Business Intelligence de forma, en este caso, general, utilizando un servidor que pueda hacer cualquier otra persona. Y bueno, método de Machine Learning, sí, hay 3 estudiantes que están, digamos, utilizando máquinas de soporte vectoriales hibridizadas con un modelo ARIMA. Hay otro estudiante que tengo que está realizando redes neuronales recurrentes hibridizadas también con un modelo ARIMA, pero que lleva un filtro detrás. Hay otro estudiante que está realizando modelamiento predictivo también para las acciones de Ecopetrol, utilizando un híbrido entre suavización exponencial y un Backpropagation Neural Network. Entonces hay estudiantes que ya tengo trabajado en este tema y sí se puede usar herramientas de Machine Learning, pero no estoy de acuerdo con que se use una sola estrategia, porque, digamos, tú encuentras de que hay gente que usa, no sé, solo máquinas de soporte vectoriales, pero esta estrategia es buena cuando tienes no linealidades, ¿no? Pero no son tan buenas cuando tú tienes un horizonte amplio en un portafolio de inversiones, ¿sí? Cuando tienes un horizonte amplio, estamos diciendo una inversión a 10 años, no son tan precisos, así como sí lo son los clásicos lineales ARIMA y digamos suavización exponencial.
Entonces, ¿por qué no combinar estos que son lineales y mantienen una precisión en un horizonte amplio y esta parte no lineal abordarla con un modelo de Machine Learning? Entonces, eso, digamos, se está haciendo y claramente hay una estimación de parámetros involucrada bastante importante para tener una mejor aproximación y, bueno, las funciones tangente hiperbólica y otras que aparecen ahí involucradas en las funciones que conectan cada uno de los nodos que aparecen en la red neuronal, ¿sí? Entonces, más o menos, no sé si con eso doy respuesta a las preguntas. Análisis fundamental. Listo, esto es algo bien interesante, ¿no? Cuando hablamos de trading, está el análisis técnico y fundamental. La pregunta que hace Carlos Mario va muy inclinada al análisis fundamental. El análisis fundamental, como bien sabemos, es el uso de toda la información financiera que nosotros podamos encontrar para la buena toma de decisiones. Esto también se puede utilizar en modelamiento predictivo, ¿sí? Es más, existen bots que, digamos, todavía no lo he hecho, pero estoy investigando el tema, pero existen bots que tú puedes conectar con, por ejemplo, Twitter, y en este caso con herramientas de Machine Learning lexicográficas puedes, digamos, identificar cuáles son todas las noticias relacionadas. Por ejemplo, si quieres invertir en Tecnoglass, que es una empresa acá de nuestra costa y que cotiza en bolsa de valores. Si yo quiero mirar, por ejemplo, en este caso para Tecnoglass, cómo es su comportamiento a través del tiempo, y si en este caso puede que las acciones vayan a subir o bajar, el bot mira todas las noticias, las reúne y toma una decisión a partir de estas noticias, ¿sí? Entonces, existe una forma de utilizar Machine Learning y utilizar, en este caso, Algorithmic Trading combinado con análisis fundamental. Es algo bien interesante. Es más, la herramienta que les mostré ahorita sobre las líneas de tendencia, los soportes, las famosas Bollinger Bands, las medias móviles, además de esto, el estocástico, RSI, todo esto se puede programar, ¿sí? E implementar. Entonces, sería también interesante hacer una investigación encaminada a usar análisis técnico y análisis fundamental combinados en la toma de decisiones, pero de forma algorítmica, evitando estar, digamos, todo el tiempo mirando, en este caso, una curva con ticks que te va a entregar el comportamiento de tu serie de tiempo financiera. Entonces, sí, se tiene y se puede tener en cuenta en este caso el análisis fundamental. ¿Más preguntas? Hola. Listo. Le damos respuesta a Milton. Sí, Milton preguntó si este video lo podemos compartir en YouTube. Este video va a quedar cargado en nuestra página de YouTube Universidad del Norte, igual que todas las demás conferencias que estamos realizando en la jornada virtual de conferencias. Entonces, ahí pueden repasar este video. Sin más preguntas, le agradecemos mucho al profesor Linkin, le agradecemos también a Andrea Felipe, la coordinadora de la maestría en estadística, al profesor Javier de la Cruz, coordinador de la maestría en matemáticas. Si tienen alguna duda, pueden contactarse con ellos. Gracias por hacer posible esta conferencia y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la asistencia. Gracias. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los de soporte, muchas gracias a todos, muchas gracias.